al lado, tenemos que aprender a sembrar en todo tiempo. Y el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembre en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. En sentido simbólico, la siembra está vinculada a las acciones del presente que tienen consecuencias a tiempo futuro. Dígale al que tiene al lado: tiene consecuencias nuestra siembra en el presente, tiene consecuencia a tiempo futuro. Y la acción de sembrar se refiere a una etapa donde se desarrolla una cierta conducta que tarde o temprano arrojará un resultado. Y el saber popular nos enseña, nos indica que si alguien siembra cosas positivas, será recompensado. Y por el contrario, si la siembra es negativa, sus efectos serán dañinos. Y debemos aprender a sembrar todo el tiempo. Si Dios te dio una palabra, no me la puedo guardar, la tengo que compartir. Si Dios ha hecho un milagro por mi vida, no puedo guardarme el milagro, tengo que hablarles a otro de que Dios ha cambiado. ¿Cuántos Dios ha hecho un milagro? Amén. Debemos compartir ese milagro. La gente necesita comprender que hay un milagro que está cambiando historias sobrenaturalmente. Y yo tengo un milagro, usted tiene un milagro, no nos podemos quedar callados, no podemos guardar ese milagro dentro de nuestra vida, sino que tenemos que hacerle saber a todo el mundo que Jesucristo salva, sana y restaura. Y en esta noche Él está haciendo ya milagros extraordinarios. Sembrar en todo tiempo. Dígale al que tiene al lado suyo: sembrar en todo tiempo. Y debo impartir la bendición que recibí. No me puedo guardar la bendición. Todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida tengo que impartirlo. El amor, el compromiso, la fidelidad, la entrega. Tengo que hacerle entender a otra persona lo que es servir al Señor, que es lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cuántos dicen es lo mejor que me pudo haber pasado? ¿Por qué no lo abraza al que tiene al lado y le dice: servir a Dios es lo mejor que me pudo haber pasado? Tengo que compartir la bendición, tengo que compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Y entonces tenemos que entender esto: sembremos consejos, sembremos tiempo a la persona, sembremos oídos. Díganle al que tiene al lado: sembremos oídos. ¿Qué significa esto? Que tengo que aprender a escuchar para poder dar un buen. La gente necesita un consejo, la gente necesita una palabra de esperanza, la gente necesita una palabra de aliento. ¿Y quién se la va a dar? ¿El mundo? ¿Quién se la va a dar? ¿Los políticos? No, la esperanza de la palabra de esperanza, la palabra de fe, la palabra de poder está en la boca de los que aman al Señor. Y los que aman al Señor en esta noche están en este lugar. Y usted seguramente le va a decir: pastor, pero ya me cansé de dar consejos. Hay gente que le ha aconsejado, hay gente que le ha hablado y no quieren acercar, no quieren obedecer. ¿A cuánto les ha pasado esto? De dar consejos y que no quieren escuchar. Y que nos hemos cansado, pero la verdad es que tenemos que seguir sembrando. La verdad es que no nos tenemos que cansar. Y no te canses, porque a su tiempo esa persona que me estás hablando van a ser parte de tu cosecha o parte de la cosecha
cosecha de lo que estuviste sembrando durante años. Alguien sembró en mí. Alguien sembró por años en mi vida. Yo no quería saber nada del Señor. Yo no quería saber nada del Evangelio. Hasta que la semilla esa produjo fruto y yo me entregué por completo en las manos de aquel que todo lo cambia y de todo lo hace. No te canses. El que siembra sin desmayar, a su tiempo va a cosechar. No dejes que la gente te canse. Díganle al que tiene al lado, no dejes que la gente te canse. No dejes que la gente te agote. Aunque vuelvan a la brujería, aunque te malinterpreten, aunque hablen mal de vos, vos seguís orando por ellos, porque en algún momento Dios va a orar y va a cambiar la historia de las personas. ¡Aleluya! Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de la gloria de Dios. Yo soy testigo de los milagros del Señor. Permiso, José, ¿puedo? Miguel, ¿puedo? ¿Puedo? Ponete de pie, Miguelito. Anda, José. Dale un abrazo ahí. Hasta noche. Él era el sonidista, el que le hacía el sonido cuando hacíamos programas de radio. Él se congregaba en otro lugar, pero él iba a hacernos sonido. Y él estaba ahí. ¿Cuántas veces llegó borracho? ¿Cuántas veces? Hasta anoche. Anoche orábamos, anoche. Creo que hasta cachetazo recibió. No. Y anoche veíamos a su hermano, tenía que predicar en el culto de joven. Y hoy no te cansaste de predicar. No te cansaste de dar afecto. No te cansaste de dar amor. No me cansé de recibirlo. ¿Cuántas veces venía borracho? No me cansé de recibirlo. ¿Y sabe lo que tengo hoy? Hoy tengo el fruto de verlo acá con nosotros, alabando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No te canses. No te canses. Abrázalo al que tiene al lado y dígale, no te canses. No te canses de predicar. No te canses de libertar. No te canses de romper las cadenas. No te canses, porque a la larga o a la corta Dios va a dar fruto y fruto en abundancia. No te canses, porque a la larga o a la corta vas a sembrar lo cosechado. O vas a cosechar lo sembrado, al revés. El que siembra sin desmayar, a su tiempo tiene cosecha. Sebastián me mostraba unas fotos y me decía 4 años, ¿no? 6 años, 5 años, 5 años, pastor, 5 años dándoles a mis padres, 5 años predicándole, 5 años rechazándome, 5 años yo volviendo y de vuelta mostrando el amor de Dios. 5 años que ellos estaban enojados y no venían a mi casa. 5 años. El día sábado, ayer, sus padres vinieron a la casa después de 5 años y él pudo bendecirlo, él pudo orarlo y el papá le pudo decir, gracias porque cada vez que estaba enfermo vos me dabas palabras de ánimo, gracias porque cada vez que estaba en problemas era vos quien venía y me levantaba, gracias porque no te supe escuchar, no me supiste escuchar, ya pasó, pero hemos dado fruto, la cosecha se está haciendo visible, alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista, los campos ya están preparados, es tiempo de predicar, es tiempo de anunciar y de no cansarse de decir que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No te dejes que la gente te canse, aunque vuelvan a la brujería, aunque te malinterpreten, aunque hablen mal de vos, seguí orando, seguí predicando. Porque a la larga o a la corta serán cambiados, porque nadie puede detener el poder de una semilla. Decirle al que tenés al lado tuyo, nadie puede detener el poder de una semilla. Y mucho menos cuando la semilla te la puso Jesucristo en las manos, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No podemos detener. Hay semillas que no se detienen. Hay semillas que tienen un fruto extraordinario. No se sabe qué va a pasar en el futuro.
¿Cuántos dicen, no se sabe lo que va a pasar en el futuro? Pero si sembras, sabes que tu futuro está en tu semilla. Yo cuando siembro, sé que mi semilla tiene futuro. Y tiene un futuro asegurado. Y cuando sembras, sabes que vas a producir. Alguien que sembró en mí cuando yo no quería saber nada, en Cristo, pero un día esa semilla explotó y comenzó a crecer. Yo decía, yo nunca pensé que iba a estar en un altar predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos pensaron que iban a estar sirviendo al Señor? Nadie pensó que iba a estar sirviendo al Señor. Es más, habíamos pensado a tiempo futuro hasta cantar como los iracundos, cantar como Juan Ramón, hasta arreglar como Juan Ramón. Habíamos planeado formar una familia, tener 50 hijos, 50 planes familia. Habíamos pensado no trabajar por un plan no trabajar. Pero la semilla un día explotó y comenzó a crecer. Y hoy bendecimos a muchas personas, porque hubo gente que sí supo sembrar en mí, supo aguantar, supo esperar. Y aunque yo parecía mala tierra, ¿cuántos dicen yo parecía mala tierra? Yo parecía mala tierra. Parecía que todo estaba mal. Yo me acuerdo, en una oportunidad viene aquel que era un primo y estaba en Buenos Aires, me había ido a Buenos Aires revelado, enojado con todo el mundo. Tenía 14 años, 15 años. Y me vino con un Nuevo Testamento y un cassette de Marino, un cassette, ¿se acuerdan los cassettes, no? Los cassettes son con dos agujeritos que se los rebobinaron y se los volvía a grabar y se los volvía a grabar. Y vino con un cassette, yo tenía un 22 corto, saqué el 22 corto y se lo puse en la boca y le dije, no me vengas con esa porquería a mí, porque yo eso no lo quiero. Anda, voy con religión, no. Yo conocía al Señor, yo sabía quién era el Señor. Cuando teníamos 5 años habíamos comenzado con mi madre a ir a una iglesia y yo sabía lo que era el Señor. Pero me había agarrado la loca y me aparté y empecé a hacer mi propia historia y fue cuando más sufrí. Y me enfermé y fracasé y me vi derrotado y me vi lleno de miseria, lleno de pobreza y tuve que llegar a tocar fondo para descubrir que Jesucristo es el único que puede cambiar tu historia. Ahora sabes lo que tenemos que decir, es que Jesucristo es el único que puede cambiar tu historia. Y no desistieron de sembrar, no importa. No importa que tu hijo esté preso, sembrar. No importa que tu hijo esté en la droga, no lo entregues a la droga. ¿Cuántos dicen yo no voy a entregar a mi hijo a la droga? Pero pastor, mi hijo se está drogando. Pelea por tu hijo. Empezá a clamar, empezá a orar, empezá a sembrar en la presencia de Dios, porque a mí la palabra me lo enseña. Buscar primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Pero yo quiero la añadidura sin tener que buscar a Dios. ¿Vos querés que Dios cambie tu historia? ¿Vos querés que Dios cambie tu familia? ¿Vos querés que Dios cambie tu hijo? No lo entregues a la droga, entregalo a Jesucristo. Empezá a buscar a Cristo con todo tu corazón y vas a ver cómo tu hijo va a venir desesperado a buscar al Dios de la gloria y al Dios del poder. No lo entregues. ¿Cuántos dicen, yo tengo a mi hijo en la droga, pero no lo voy a dejar ahí? No lo voy a entregar. ¿Y sabes por qué no lo vas a entregar? Porque lo que tu hijo está viviendo es momentáneo. Porque lo que tu hijo está viviendo es pasajero. Pero el Dios de poder es eterno. Él es ayer, hoy, mañana y a través de los siglos. Jesucristo todavía tiene poder para cambiar la historia de vida. Y yo le creo al Señor. Ese no es el lugar de tu hijo. Ese no es el lugar de tu familia. Vas a sembrar en oración. Vas a sembrar en fe, en buscar a Dios. Ese Dios que va a traer cambios, bendición y libertad. Porque el que siembra en el Espíritu cosecha del Espíritu de Dios, me enseña la Biblia. Y tu cosecha está escondida en tu semilla. ¿Cuánto tiene una semilla? Yo tengo una semilla de fe tremenda. Un varón me mandaba un mensaje el día jueves
El día viernes, después que hemos hablado en el culto del día viernes del fracaso, de la derrota, y yo dije, yo me cansé de fracasar, yo me cansé de vivir derrotado, yo me cansé de ser una persona mediocre. Y este varón me mandaba un mensaje y me decía, yo también me cansé de ser un fracasado, no lo quiero ser más. Es hora de cambiar historias. Es hora de romper con los moldes. Es hora de romper con lo que nos han metido desde chicos. El no puedo, no voy a llegar, no lo voy a lograr. Si mis padres se separaron, yo también me voy a separar. Si en mi familia hay enfermos del corazón, yo también voy a estar enfermo del corazón. Si en mi familia había diabetes, yo también voy a tener diabetes. Mentira del diablo. Yo en Jesucristo tengo libertad para poder vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Porque ese es el Cristo que yo predico. El Cristo que yo predico rompe las cadenas, te saca las ataduras y trae libertad en el nombre poderoso de Jesús. Tu cosecha está escondida en tu semilla. Dios no creó miles de árboles. Dios creó unos cuantos árboles. Dios no creó miles de seres humanos. Dios empezó creando a Adán y a Eva. Y le dijo a Adán y a Eva, reproduzcanse ahora, multiplíquense. ¿Qué significa esto? Que ellos fueron la semilla que Dios puso en este mundo para empezar a multiplicarse. Nosotros somos semillas. Esta iglesia es un semillero. Cuando dicen esta iglesia es un semillero, semilleros de pastores, semilleros de misioneros, semilleros de evangelistas, semilleros de maestros, semilleros de niños, semilleros de hombres, de mujeres de Dios. Donde yo siempre digo, tengo dos noticias. Dígale al que tiene al lado, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que llegaste acá. Y la mala es que nunca te vas a poder ir. No te vas a poder ir más. ¿No te pasa, Pedro? Que le dice lejos y no te puedes ir más. ¿No te pasa eso? El sembrar tiene una ley natural que se refleja en el mundo espiritual. Siembro y espero que crezca. Esperamos del proceso de crecimiento. Y cuando se da el proceso de crecimiento, estoy preparado para cosechar. Dígale al que tiene al lado, yo estoy preparado para cosechar. Mi futuro está en mi semilla. Sembrar palabras de bendición, palabras positivas, la ley de la siembra y la cosecha desatan un poder extraordinario. Me habla la Biblia de un sembrador que salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en tal tierra, la otra en tal tierra, la otra en tal tierra, y llegaron a sembrar al 100 por 1, al 60 por 1 y otro al 30 por 1. El 30 es algo, díganle que tiene los suyos, el 30 es algo. Es la conformidad. El 30 es haber sembrado a media. Prediqué a media. A mi familia le hablé a media. A mis hijos le hablé a media. Por mis hijos oré a media. Cuando tenía ganas. Cuando un pastor, no tengo ganas de orar. ¿Y quién tiene ganas? O dígame si alguien tiene ganas de orar. Por eso el salmista se humillaba y obligaba a su alma y le decía, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque él entendía que Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Y a veces cosechamos al 30% simplemente por la conformidad y por la mediocridad que tenemos. Mi hijo, pastor, mi hijo quiere venir y no quiere venir. Sencillo, 30%. Díganle que tiene dado 30%. Y entonces puedo hablar del 60%. Es mucho. Díganle que tiene dado, es mucho. Bueno, ya estoy hablando un poquito más.
Estoy sembrando un poquito más los ayunos a las 8 de la mañana, los martes, los jueves. Pastor, yo no me puedo levantar. Levante con el 30 entonces. Y otros dicen, pastor, yo me vengo, cueste lo que cueste. 60%. 60%. Mi familia está cambiando. Ya es mucho. En mi camino, en mi familia está habiendo paz. Ya es mucho. Pero están los que no se conforman. Diga, yo no me conformo. Yo voy al 100 por 1. Yo voy por todo. Yo voy por todo lo que Dios tiene para mi vida. Yo voy por todo lo que Dios tiene para mi familia. Yo voy por todo. El 30 es algo, el 60 es mucho y el 100% es todo lo que Dios puso en Sevilla. Por lo obedezco y no rechazo lo que Dios quiere hacer con mi vida. No lo voy a rechazar. Siembro en amor, siembro en buena costumbre, siembro en afecto. ¿Cuántos siembran en amor? ¡Oh, qué pocos! Necesitamos amor. Dígale al que tiene al lado, necesitamos amor. Por ahí algunos dicen, necesitamos amor. Y algunas veces decían, ¡vamos en esta guerra! Necesitamos sembrar en buenas costumbres. Los cristianos tenemos malas costumbres. Dígale que tiene al lado, los cristianos tenemos malas costumbres, malas mañas, malas acciones. Vivimos enojados, se dio cuenta. Se dio cuenta que los cristianos se enojan por nada. Se rebelan por nada. ¿Por qué será, pastor? Y porque el diablo te está sacando. Pastor, por el estoy luchado. ¿Qué sopapo ahora? Cuando vienen los hermanos así, digo, Señor, el espíritu del 100% lucha fuera. Porque tenemos malas costumbres, pero tenemos que tener para sembrar buenas costumbres, buenos afectos. Debemos sembrar buenas acciones. Debemos sembrar tiempo, sembrar decisiones correctas. Muchas veces tomamos decisiones incorrectas. Y las decisiones incorrectas nos llevan a fracasar. Pastor, yo no le quiero corregir a mi hijo porque tengo miedo. Métale un buen cachetazo a ver cómo su hijo va a andar derechísimo. Métale un buen cachetazo a ver cómo su hijo le va a amar. Lo veo. Un día un muchacho muy pobre, vendedor de puerta a puerta, no tenía absolutamente nada y tenía mucha hambre. Y golpeó una puerta para pedir comida y lo atendió una jovencita muy linda. Y él se puso nervioso porque le dio vergüenza de ver una jovencita linda. Y él le dijo que iba a pedir comida porque tenía hambre, no había comido en todo el día. Y cuando la vio a la muchacha le dice, ¿qué me puede dar un vasito de agua? Y la chica se dio cuenta de la cara de hambre que tenía. Es acordar algunos, ¿no? Y le trajo un vaso de leche y se lo dio. Y una factura, una media luna. Pero antes le preguntó si tenía diabetes y si podía comer media luna, ¿no? Y este muchacho, por vergüenza, le dijo, muchas gracias, ¿cuánto le debo? Y la muchacha se dio cuenta que así como hambre no tenía una moneda, loco. Y le dijo, nada, es un regalo. Mis padres me enseñaron a tener buena costumbre y a bendecir al que necesita algo. Y este muchacho se fue y se llamaba Howard Kelly. Recuperó la fuerza y el creer en las personas. Este muchacho estudiaba y más años más tarde, a esta muchachita que le había dado la leche se enfermó gravemente. La llevaron al hospital, le hicieron un tratamiento y los doctores se dieron cuenta que la enfermedad que tenía ya no tenía solución, se estaba muriendo. Y los médicos la subieron a una ambulancia y la llevaron a una ciudad donde había médicos que se especializaban en la enfermedad que esta muchacha tenía. Que había sido que cuando ella llegó a ese hospital,
quien era uno de los doctores especialistas en esta enfermedad, después de unos años de ella haberle dado leche a un muchacho, ese muchacho era el doctor Kelly. Y cuando él vio a esta muchacha, la reconoció y le dijo que él quería atenderla, que él quería hacer el tratamiento, y estuvo bastante tiempo haciéndole el tratamiento a esta muchacha hasta que esa enfermedad incurable lograron controlarla y curarla. Cuando esta muchacha reacciona, le dice a los médicos que estaban alrededor de ella: ahora, ¿qué voy a hacer? Porque yo sé que todo lo que me han hecho ha resultado, pero ahora voy a tener que pagar algo que no tengo para pagarlo, y voy a tener que trabajar toda la vida para pagar la cuenta que he generado en este lugar. Mientras tanto, el doctor Kelly le había dicho a los dueños del hospital: tráiganme la factura que era de esta muchacha, lo que ella debía. Le llevaron la factura y él agarró y firmó en una esquina. Él pagó la deuda de la chica y le puso: su deuda fue pagada hace muchos años atrás con un vaso de leche. La buena semilla bien sembrada produce fruto al 100%. Buenas acciones, buena costumbre, sembremos en amor, sembremos en atención, sembremos en compromiso, sembremos en integridad, que a lo largo la semilla va a dar fruto. Hoy es tiempo de sembrar. Hoy es tiempo de sembrar en amor. Una hermana el día viernes a la noche también se arrimaba y nos saludaba y nos agradecía y nos decía que su vida había cambiado cuando hace tiempo atrás perdió su niña en una autopista aquí muy cerca. Y ella me decía: pastor, yo creí que ya no había Dios para mí, y cuando empecé a venir a la iglesia me di cuenta que había un Dios grandioso, un Dios que cambia las historias, un Dios que nos llena de amor, un Dios que restaura nuestro corazón y un Dios que te devuelve la fuerza. Y esta es la noche donde el fuego del Espíritu Santo quiere renovar la fuerza. Esta es la noche donde el fuego de Dios quiere cambiar tu historia. Esta es la noche donde yo tengo que entender que en mis manos tengo una semilla y que en mí no va a producir fruto. Dígale al que tiene: en mí no va a producir fruto. Y usted va a decir: pero ¿cómo no va a producir? No, porque tengo que aprender que la semilla produce fruto en buena tierra. Y yo tengo que sembrar mi semilla en buena tierra. Sembrar en amor, sembrar en paz, sembrar en testimonio, sembrar en buenas costumbres, sembrar en buenas acciones. Basta ya de odiar, basta ya de rebelarnos, basta ya de estar enojado. Díganle lo que tiene al lado: basta ya de estar enojado. Es la hora de comenzar a sembrar. ¿Cuántos dicen: yo voy a sembrar? Nunca se detiene esta noche.